Bueno, dándole gracias a Dios primeramente, agradecido, doctor Pedro Pablo, por estar aquí en su programa, en esta prestigiosa emisora y el amigo Los Controles. Y de verdad para nosotros, en el Comité de Contraloría Social, que se nos brinden estos espacios, que se nos abran estas puertas es muy importante, porque algo de eso de la corrupción y la situación en que se encuentra la República Bolivariana de Venezuela, que nosotros ya lo decimos, tenemos una norma prácticamente simulada, tenemos un Estado de Derecho vulnerado, un Estado de Derecho violado, no hay respeto, no hay garantías del Estado de Derecho, no hay garantías de la constitucionalidad y no hay garantías de las leyes. Nosotros estuvimos aquí en tu programa, hará como el año pasado, como 4 meses creo, donde estábamos llamando a una reunión de los componentes del sistema de justicia y los órganos del Estado, entre otras instituciones, 2 universidades. Y ha sido imposible de ese llamado que se está haciendo a reunión para tratar la violación de los derechos humanos que durante años se ha mantenido en el Estado Barinas de la República Bolivariana de Venezuela, y que nosotros le hemos dicho que para prueba un botón, pues la doctora Elena de Bao, de la Oficina de la Alta Comisionada, tiene 4 años aquí, ha vertido la oficina 2, 3 informes, ha dado unas recomendaciones y la cosa sigue igual. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, primero faltó Bensouda, después continúa Karim Khan, y vienen y hablan y dicen, pero nada, las cosas siguen en la misma marcha, el mismo abuso de poder de las autoridades judiciales sobre todo, y de las autoridades del sistema de justicia. Y no se ve verdaderamente que haya una solución. Ahorita que se oye que si están metiendo preso a un juez rector o a un presidente de circuito judicial penal por allá en la capital o en otros estados, están metiendo presos jueces, están metiendo presos algunos fiscales, pero no es para nosotros, el Comité de Contraloría Social, una garantía de que realmente se está haciendo algo, sino que están agarrando algunos conejillas de India, como se dice por ahí. Carlos, un previo, para los vecinos y vecinas que quieran hacer preguntas o quieran hacer planteamiento de algún problema de su calle, de su urbanización, de su barrio, de su caserío, de su sector, pueden llamar al 7273-552-2938. Repito, 0273-552-2938. Ahí le atenderá Robert Berríos, el amigo de los controles. O enviar un mensaje de texto o de WhatsApp al 0414-568-6998. Repito, 0414-568-6998. Continuamos, Carlos. Claro. Lo más importante es que estas comunidades que ahorita quieran comunicarse con nosotros, especialmente y específicamente que trate el tema de lo que es el sistema de justicia, personas que tengan algún problema judicial a cualquier nivel o cualquier materia, civil, penal, que quieran hacer alguna pregunta al Comité de Contraloría Social, también está el número de teléfono 0412-154-7000. O hacerse presente el jueves, pasado mañana, en el Salón Tricolor de la Gobernación del Estado, que vamos a dar continuidad a la reunión que hemos declarado permanente. Y está declarada permanente porque de una u otra forma tenemos que lograr que los representantes, los supervisores inmediatos de estas instituciones del sistema de justicia y de los poderes públicos del Estado, así como de las universidades, esperamos que acaten la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que hemos introducido un amparo constitucional para reforzar de que estas personas, estas autoridades del Estado, de las instituciones del Estado, pues respeten la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque muy claro y textualmente está escrito, y se lo expuse en el amparo al Tribunal Contencioso Administrativo, de que la Constitución es la norma suprema y es el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a esta Constitución. Estamos introduciendo un amparo en función del artículo 5.
La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución. ¿Y a qué organismo, a qué institución, ente están nombrando contrario a ese amparo? Pues, en contra? 12 instituciones del Estado. 12 instituciones. ¿Verdad? 12. Sí. El Ministerio Público, el Fiscal Superior Francisco Traspuesto, la Defensa Pública, la coordinadora, la doctora Yelixa Batista, la Universidad Santa María, la UNEYES Adán Chávez, la Gobernación del Estado, Sergio Garrido, el Consejo Regional Legislativo, el SEBIN, el CICPC, el Circuito Judicial Penal, José Luis Cárdenas Quintero, la presidenta del Colegio de Abogados, la doctora Lucía Quintero, prácticamente los 9 componentes del sistema de justicia según el 253, los 2 poderes públicos del Estado y 2 universidades. ¿Por qué? Porque la Contraloría Social tiene un propósito, que es prevenir y corregir las acciones y actitudes contrarias a la ética y el desempeño de la función pública. Entonces aquí se ve que, lamentablemente, ¿verdad?, no han reconocido o no se han adecuado a lo que es un Estado democrático, participativo, representativo y protagónico. El hiprotagonismo. Ese hiprotagonismo que está definido como que la soberanía reside en el pueblo, o sea, la autoridad, el que manda. Nosotros le hemos desplegado al tribunal, y el tribunal con la doctora... ¿Y ya tiene respuesta del tribunal? El tribunal tiene una respuesta de que no es, que le es inteligible la función, pidió que se le hicieran algunas aclaratorias. Hoy fui, todavía no se ha pronunciado, me dieron el expediente, después que me dieron el expediente, no, disculpe, no se le puede prestar porque lo están trabajando y ya ayer decidieron, pero no se ha cargado en el expediente lo que la juez determinó. Entonces vamos a ver, porque si no se puede aquí, nosotros seguiremos por la vía del debido proceso, elevaremos al Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, ¿verdad? O la Sala Político-Administrativa también. Ahí veremos a ver qué... Y si no le dan respuesta a nivel interno del país, tienen que recurrir a órganos internacionales. Sí, porque ahí va, doctor Pedro Las Naciones Unidas. Nosotros estamos pidiendo también ahí que se exhorte a la Oficina del Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que tiene 4 años aquí en el país, la doctora Elena de Bao y más de 15 funcionarios de esa institución internacional, y también el doctor Gianluca Rampolla del Tindaro, que está desde octubre del año antepasado y que está generando o inició un plan de ajuste a los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. Ahora, una preguntita, Carlos. Una de las cosas que más impacta sobre los derechos humanos de la colectividad, de los ciudadanos, de la persona de a pie, es la corrupción. Yo he oído por ahí, cuando oigo a la gente de la oposición radical, que es la corrupción. Pero cuando oigo a la gente y a los personeros del alto gobierno, dicen que es el bloqueo. Yo debo decir que tanto la corrupción como el bloqueo son parte de los males que tiene Venezuela en este momento. ¿Ustedes han denunciado a algún funcionario o funcionarios públicos por la alta corrupción que hay en este régimen? Sí, nosotros hemos pedido al Consejo Moral Republicano, también hemos solicitado reunión, pero parece ser que estas personas, o nosotros lo vemos así, estaba viendo en el Facebook hace ratico un sticker de esos donde montan el gobierno y la oposición, la corrupción es la misma, ¿verdad? O sea, parece ser, porque tú no ves, y para prueba un botón, nosotros interpusimos como ente judicial un amparo por el 91 constitucional. ¿Quién goza de un salario digno en la República Bolivariana de Venezuela? Las personas se acogen al decreto presidencial del aumento salarial, pero no interpretan el 25 constitucional. Todo acto dictado en ejercicio del poder público que viola, menoscabe los derechos garantizados por esta constitución y la ley es nulo. Esos decretos que no dan un salario acorde con la canasta básica, porque lo manda la constitución, es un decreto nulo. Pero todos se agarran de ahí, la empresa privada y la empresa pública.
¿A quién le pagan un salario digno? Bueno, ellos dicen que no tienen recursos porque hay más de 6 millones de funcionarios públicos en este momento. Y si lo colocan a $200 el salario mínimo, eso da más de 14.000 millones de dólares. Pero con el impacto de la inflación, con el impacto de las prestaciones sociales, eso llega o pasa a los 20.000 millones de dólares. Y dicen que no los tienen porque arruinaron la vaca que producía la leche, pues. O la gallinita de huevos de oro la arruinaron, que es PDVSA. Sí, pero es que ahí vamos, doctor Pedro. ¿Qué tenemos? Allá en el estado Bolívar, donde están acabando la fauna, acabando sacando oro. Sacando oro, y no oro. Todo ese poco de minerales que dicen que son más costosos que el oro. ¿Quién le hace control? ¿Qué es lo que se está sacando allá? ¿Quién le hace control? El Estado no quiere control. El Estado no quiere una Contraloría Social. El gobierno mayoritario, que es lo que se llaman hijos de Chávez, lo que llaman revolucionarios, socialistas, quieren que se les haga control. Permiten que el pueblo sepa qué es lo que están sacando en el Estado Bolívar, qué es lo que se está llegando al país del petróleo. ¿Dónde es que están los recursos? ¿Quiénes son los que tienen esa plata que está bloqueada? El control debería ser para toda la administración pública, independientemente de si sean chavistas o no chavistas, de oposición o pro gobierno nacional, porque hay gobernadores y alcaldes que son de la oposición y ellos también tienen que tener control. Sí. Llevar el control de la administración pública. Claro, porque eso lo hablamos nosotros jurídicamente con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Contraloría Social. Control social, dice. Las disposiciones de la presente ley son aplicables a todos los niveles e instancias político-territoriales de la administración pública, a las instancias y organizaciones del poder popular y a las organizaciones y personas del sector privado que realicen actividades con incidencia en los intereses generales o colectivos. O sea, no escapa nadie a la Contraloría Social. ¿Por qué no la permiten? ¿Por qué? Para decir algo, yo dije, si introduzco el amparo solo contra el gobernador, ahí sí le dan play y porque lo agarran para bandera política o proselitismo político de un lado. No, aquí se está demandando del incumplimiento del artículo 5 constitucional a instituciones dirigidas por políticos partidistas de izquierda y a organizaciones dirigidas, instituciones dirigidas por políticos de derecha. O sea, los dos bandos no quieren reconocer que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce de acuerdo a esta constitución y la ley. Y que, lo dice muy claro aquí, los funcionarios en el artículo 5 está muy claro. Dice, los órganos que ejercen el poder público. Ahora una preguntita, ¿qué le recomiendas tú al Colegio de Abogados, por ejemplo, del Estado Barinas, para que adecue su comportamiento, sus funciones en forma congruente con la Constitución Nacional y las leyes de la República? ¿Qué le sugiere? Lo primero que hay que adecuar la ley de abogado y el código de ética del abogado. Estamos trabajando con una ley de abogado de 1985, con la Constitución del 61. Estamos en de 1999 para acá, un Estado participativo. Esas leyes no están adecuadas al nuevo Estado. Esas leyes hablan del Código de Enjuiciamiento Criminal, hablan de otras que no existen. ¿Y qué le recomiendas al gobernador para que se adecue a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999? Que haga acto de presencia y que se preocupe por los derechos humanos, que creo que es lo más preocupante para el país, que es lo más preocupante para el Estado. Que se sume, y lo dice la Ley Orgánica de Contraloría Social en el artículo 2, ¿verdad? Dice aquí, la Contraloría Social, sobre la base del principio constitucional de la corresponsabilidad, es una función compartida entre las instancias del poder público y los ciudadanos y ciudadanas. ¿Por qué se resiste el gobernador a participar adecuadamente? Nos hemos reunido con él, ha prestado el Salón Tricolor, pero quiere dar la cara ante una situación tan difícil como esta, o es que teme de que tomen represalias contra él desde el gobierno nacional. Porque... ¿Y qué le sugieres tú a los cuerpos de seguridad, al SEBIN,
al 6CPC, a los cuerpos de seguridad para que adecúen su actitud, sus funciones conforme a la Constitución de 1999? Bueno, ahí tenemos hay unas cuantas leyes ya adecuadas, como el Código Orgánico Procesal Penal, ¿verdad? Tenemos que adecuarnos a lo que manda el Código. El Código Orgánico Procesal Penal, el artículo 3, habla justamente de la participación ciudadana, de la Contraloría Social. ¿Por qué se resisten a una reunión con el Comité de Contraloría Social al sistema de justicia? Cualidad jurídica protocolizada y registrada, legalizada. ¿Por qué huyen si nadie nos está persiguiendo? Queremos sentarnos, queremos ver por qué detienen a una persona y sin motivos que justifiquen. Esa persona dura 1 año, 2 años, 3 años en un proceso penal y después lo sueltan y chao, no, aquí no ha pasado nada. Y las pruebas las tenemos. Ni siquiera disculpa le piden. Ni siquiera disculpa. Suelto, ¿no? Eso, usted que es abogado, ¿verdad? Sabe lo que estoy hablando, sabe lo que estoy diciendo. Y aquí me están escuchando por este micrófono, me están escuchando por este prestigioso medio de comunicación. Hay que sentarse. Entonces, los mismos... Y la preocupación nuestra del Comité de Contraloría Social, cuando le pedimos a los tribunales contencioso administrativos, que exhorte a la oficina de la alta comisionada y que exhorte a la oficina de coordinación residente de la ONU aquí en Venezuela a garantizar lo que es la declaración y plan de acción de Viena, de trabajar con las organizaciones sociales, de las organizaciones que velan por los derechos humanos. Ellos también se resisten. A veces uno dice, cuando llegó Karim Khan, que se entrevistó con Maduro, él dijo, yo no vengo a hacer turismo. Pero ya viendo lo que estamos viendo, casi 2 años que vino ya Karim Khan acá, y todo sigue igual, y aquí no pasa nada. Ahorita que vienen que a meter a algunos presos, queremos ver nosotros qué es realmente. Y nosotros vamos a solicitar, ¿verdad? A raíz de este amparo que le vamos a dar continuidad. Si el tribunal acá en Barinas, nosotros acudiremos a la sala constitucional. Hay una tesis por ahí, creo que una doctrina, según la cual los sujetos activos, susceptibles de cometer delitos de lesa humanidad contra los derechos humanos, son los sujetos que tienen la cualidad de persona jurídica de derecho internacional público. Es decir, son susceptibles de cometer delitos contra los derechos humanos los estados, es decir, los países, vamos a llamarlos los estados, las organizaciones internacionales, las transnacionales, como sujeto de derecho público internacional privado, y algunas organizaciones terroristas que son de alguna manera reconocidas de sus fechorías, de sus actos contrarios al orden público, al ordenamiento jurídico internacional. Es decir, si un ciudadano común y corriente le da muerte a otro, es un homicidio, pero si lo hace el Estado, es un delito contra un derecho humano. ¿Qué información nos puedes dar tú si ustedes comparten esa tesis sobre que la violación a los derechos humanos la pueden cometer no solamente los Estados o las personas jurídicas de derecho internacional, sino también los sujetos, los ciudadanos comunes y corrientes pueden cometer delitos contra los derechos humanos, de lesa humanidad? Sí, en cuanto a de que los derechos humanos son violados por las instancias públicas, las instituciones del Estado, porque una cosa es un delito y otra cosa es violación de los derechos humanos, que viene a ser un delito también, pero viene a ser, está calificado en el Estatuto de Roma o en normas internacionales. En cuanto a una persona natural también, ¿verdad? Porque imagínate una gran empresa que tenga la distribución de alimentos y se niegue a distribuir el alimento, viene a constituir una violación de derechos humanos a la alimentación. Sí. ¿Ve? Y es interesante eso. Claro, eso, por eso es que nosotros, cuando tiene el alcance o la competencia, que esta competencia, el doctor Gianluca Rampolla del Tindaro, él se concentró mucho cuando estuvimos reunidos
Porque nosotros exigimos de que el 152 constitucional dice que las relaciones internacionales se llevan a través de la función del ejercicio de la soberanía. Y nosotros lo estamos diciendo muy claro, nosotros somos un ente en ejercicio de la soberanía. No somos electos en elección de cargos públicos, pero somos electos a través de asambleas de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones son de carácter vinculante, y lo dice el artículo 21 de la Declaración Universal, que puede ser representante del Estado a través de elección de cargo público o cualquier otra forma de elección que garantice esa legitimidad. Entonces, le decimos a la ONU que nosotros somos en ejercicio de la soberanía, que no vengan a reunirse puro con los funcionarios en ejercicio de la soberanía que son el Poder Ejecutivo, en este caso porque son aparentemente los que manejan el presupuesto, los que manejan los recursos del Estado, ¿verdad? Que vengan a este ente en ejercicio de la soberanía en materia judicial para que nos entendamos si vienen es por la justicia y si vienen es por los derechos humanos. Tienen que entrevistarse con las víctimas, con las organizaciones de derechos humanos. Claro, que es lo que nosotros le estamos diciendo. Y entonces a mí lo que me vino a decir la doctora Elena de Bao y que me preocupó, porque yo dije como que estoy molestando mucho, entonces me dijo: señor Paredes, aquí en la oficina de la alta comisionada estamos muy preocupados porque a usted le vuelvan a hacer lo que le hicieron de encarcelarlo, violándole sus derechos, o le hagan algo peor. Hablando ahorita de todas estas olas de protestas que hay en el país por los muy bajos salarios. El salario mínimo está en alrededor de $5. Eso impacta de manera fuerte, grotesca a los hogares venezolanos. O sea, un salario de $5 impacta sobre la adquisición, la capacidad para adquirir alimentos, sobre la capacidad para dar respuesta a las enfermedades del núcleo familiar, la capacidad para la recreación, el esparcimiento. Ahí hay derechos de niños, niñas, adolescentes, y pareciera que fuera una política sistemática, recurrente, a diario, mensual, año tras año del gobierno. Y que no solamente es del gobierno, también es de los estados, de la federación, de las gobernaciones, porque las gobernaciones también pagan salarios, y también pagan salarios los alcaldes, y también pagan salarios el sector privado. Entonces pareciera que fuera eso, con los salarios tan exiguos, tan bajos que tienen los venezolanos, hoy uno de los más bajos salarios de América y del mundo. Yo creo que por ahí hay muchas aristas que analizar a los fines de determinar la violación a los derechos humanos en Venezuela. No solamente se viola un derecho humano cuando se encarcela a una persona o cuando se le da muerte, cuando es una política sistemática del Estado, del gobierno. Yo aquí no estoy prejuzgando al gobierno ni nada por el estilo. Entiendo que hay unos procedimientos abiertos en la Corte Penal Internacional contra el gobierno de Venezuela y también contra algunos sectores también que tienen de alguna manera una conducta que ha impactado sobre la población venezolana. Entonces, ¿qué me puedes decir tú sobre los salarios? Sobre todo a raíz de las últimas protestas de los docentes, que son los que se han movilizado más en nuestro estado y en todo el país. Bueno, fíjense, en esa parte, doctor Pedro Pablo, estamos aquí en el estado de Barinas con un gobernador de oposición, Sergio Garrido, y yo le digo y hago público, y se lo digo a usted y a todos los radioescuchas que están atentos al programa. El artículo 7 de la Constitución, ¿verdad? Y voy casi que de repetir algo que dije hace ratico, es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a esta Constitución. Entonces, cuando nos dice el 91 que el salario debe estar acorde a la canasta básica, el gobernador del estado Barinas y los demás patronos del estado, ¿verdad?, no pueden acatar un decreto que da un salario mínimo de $5 cuando que la canasta básica está en $300, $400. Si tienen que acatar la Constitución y tienen que regirse por la Constitución, deben cancelar el salario mínimo acorde a la canasta básica. No les da, no tienen el presupuesto, no tienen los recursos. ¿Para qué están ahí? No es para gobernar
no es para hacer gobierno, no es para atender un pueblo, no es para defender los derechos de un pueblo. Ah, no, como no les afecta a ellos, porque ellos tienen, no sé qué partidas tienen, porque por lo menos el otro día teníamos un fiscal superior aquí que vivía en el Hotel Mastranto Suite, y todas las patrullas vivían allá, eso parecía un comando policial. A ellos no les afecta un salario mínimo. Diría un amigo mío que mantequilla, ¿verdad? No les afecta un salario mínimo. Dígame usted, esos jueces que andan en esos lujosos carros, o esas jueces que agarraron pagando allá en Caracas en un restaurante 1.200. No, bien, sigue. Pagando $1.200 en un almuerzo, a las jueces que metieron presa en Caracas, ¿verdad? ¿Cómo hacen estos jueces? ¿Con el salario mínimo se puede pagar eso? Creo que son $70. Se preocupan ellos por el salario mínimo de los alguaciles, de los demás funcionarios del sistema de justicia, porque toda esa gente vive en una situación. Y para nosotros la Contraloría Social Judicial es muy preocupante, porque eso es un aditivo para que caigan en corrupción, para que caigan en delito. Porque ¿qué hace una gente trabajando? Y uno dice a veces cuando ve un funcionario policial con un arma en la cintura, y cuando vaya a cobrar le van a pagar $5, $7. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos viviendo? Entonces nos van a poner una bolsita de comida, come arroz con caraota o come arroz con frijoles y aquí está tu salario. O sea, eso es la esclavitud. Carlos, disculpa, aquí han llegado dos mensajes de texto, vamos a leerlos. El primero dice lo siguiente: como estudiante de la ONEYES le hago el llamado al profesor Adán Chávez, ya que la mayoría de los baños de la ONEYES no sirven. No hay ni filtros de agua y la mayoría de las aulas en muy mal estado y el techo de la ONEYES es una coladora. Ya que no lo hizo cuando fue gobernador, por favor hágalo ahora, profesor Adán Chávez. Queremos hecho y no palabras. Gracias, amigo. Bueno, debo informarles, no solamente en las comunidades de acción, donde los protagonistas son ustedes, los vecinos, vecinas y los líderes vecinales y comunitarios. Estuve leyendo por allí a través de los medios de comunicación escritos a nivel digital y a través de las redes sociales, una buena noticia, porque no todo es negativo. También hay algunas cosas positivas. Lamentablemente, las negativas superan las positivas. Pero de acuerdo a la información que leí, se aprobaron unos recursos para la UNEYES. Así como han hecho con la Universidad Central de Venezuela y otras universidades, que el gobierno nacional en forma directa, no como se hacía antes, que era a través de las universidades, están inyectándole recursos para recuperar la planta física, bien sea baños, aulas, laboratorios, pasillos, jardinería, toda la planta física de la UNEYES. Eso es una buena noticia para Barinas, para los estudiantes, para los profesores, para los empleados de nuestra máxima casa de estudio. Ojalá y sea una realidad y no sea solamente la información